a que puedan ir a Juan capítulo 15 y vamos a dejar nuestras Biblias abiertas en Juan capítulo 15 y cuando les indique vamos a ir al versículo que tenemos hoy por delante. Así que dejen abiertas sus Biblias ahí y acompáñenme en esta introducción. Si yo les preguntara o si ustedes tuvieran que responder si existe algún tipo de alegría, algún tipo de contentamiento que sea duradero, algún tipo de alegría que sea firme y constante y que nosotros podamos experimentar. Una alegría real, una alegría constante, duradera, que nosotros podríamos o deberíamos experimentar. O si alguien tuviera que responder esta pregunta, ¿hay algún lugar, persona o cosa que nos pueda dar un gozo duradero y estable? ¿Quiere Dios, y esta pregunta es importante, hermanos, ¿quiere Dios que los cristianos seamos personas tristes, que siempre estamos afligidos por los afanes y por las preocupaciones de esta vida? ¿Quiere Dios tal vez que su pueblo siempre esté cabizbajo, ansioso y angustiado? Si el mundo quisiera responder estas preguntas, si las personas que no conocen a Dios quisieran intentar dar una respuesta a esto, dirían lo siguiente, más o menos. Si tú quieres ser feliz, entonces debes hacer lo que tu corazón dicta que hagas. Sigue tu corazón, sigue el impulso de tu deseo y entonces serás feliz. Otra forma en que el mundo o los que no conocen al Señor responderían a esto sería, bueno, si tú quieres ser feliz, entonces debes pensar solamente en ti y en ti. Si tú quieres ser feliz, olvídate de todos los demás y piensa en ti. Y por último, una tercera forma, y esto ustedes saben que tiene muchas sutilezas y ramificaciones. La tercera sería, si tú quieres ser feliz, entonces debes darte la vida que tú mereces. Tú mereces vivir la vida que tú mereces. Y eso es lo que hoy en día se bombardea desde las revistas, publicaciones, noticias, comerciales, etcétera. Pero ¿qué nos dice Jesucristo en su palabra sobre el verdadero contentamiento? ¿Qué nos dice Jesucristo sobre cómo podemos experimentar un gozo profundo, duradero y seguro? Y ahora sí, acompáñame entonces a leer Juan capítulo 15, desde el versículo 7 al 11. Y vamos a hacer énfasis hoy en el 11. Así dice la palabra del Señor. Si permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Oremos un momento más. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, nos postramos hoy ante tu palabra, Señor, reconociendo que tú tienes autoridad sobre nuestra vida, que tu palabra, Señor, es nuestra máxima autoridad en esta tierra. Y ayúdanos, Señor, en estos 45 minutos, en esta hora, Señor, a someternos a tu palabra, Señor.
abrir nuestro corazón, Señor, y no resistir, Señor. Líbrame a mí mismo de no resistir a tu palabra, Señor, sino que abrazarla, apreciarla y desear obedecerla, Señor, de todo corazón. Te rogamos que mientras tu palabra es expuesta, tú extiendas tu mano sobre esta pequeña congregación, consolándonos, exhortándonos y animándonos a vivir con gozo, con un gozo duradero, profundo y real, Señor. Te lo pedimos a ti porque eres el único que lo puede hacer, Señor. Nadie más. Me encomiendo en tus manos, Señor. Creo en ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título de este sermón es Alégrate en su gozo perfecto. Y la idea central que yo quiero compartir con ustedes hoy, y que creo que es lo que el Señor tuvo en mente al decirle estas palabras a sus discípulos, es lo siguiente. El fundamento del gozo del creyente, el fundamento del gozo del creyente está en experimentar el gozo de Cristo. La base de la alegría cristiana y del contentamiento cristiano está en experimentar, disfrutar el gozo de Cristo. Y quizás puede sonar un poco abstracto esto, pero mi misión, y espero que el Señor me ayude en eso, es que al terminar el sermón nosotros podamos entender mejor de qué se trata nuestro gozo, el fundamento de nuestro gozo, el objeto de nuestro gozo y el resultado de nuestro gozo. Entonces, alégrate en su gozo perfecto. Y la pregunta que debería surgir entonces, y que yo también me hacía mientras preparaba este sermón, es ¿cómo, verdad? ¿Cómo podemos alegrarnos en su gozo perfecto? ¿Cómo los creyentes podemos experimentar su gozo perfecto? Y en primer lugar, el primer encabezado de cómo podemos alegrarnos en su gozo es conociendo y obedeciendo las palabras de Cristo. Así comienza nuestro texto, versículo 11. Estas cosas les he hablado. La primera forma entonces de cómo nosotros podemos experimentar el gozo de Cristo es conociendo y obedeciendo su palabra. Y quizás, y espero que no sea tu caso, a este punto ya te hayas desmotivado pensando en que yo te iba a dar un secreto quizás más rápido o tal vez una fórmula mágica para poder experimentar el gozo de Dios. O quizás esperabas pudiera ser algún tips místico espiritual para lograr conectar con el gozo de Dios, pero no es lo que nuestro texto dice. Nuestro texto dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Entonces tenemos que volver a hacer la pregunta, ¿a qué se refiere Jesús con estas cosas? Y el Señor Jesús, desde el capítulo 3 en adelante del Evangelio de Juan, comienza a darle una serie de enseñanzas a sus discípulos en donde los instruía en el servicio, en la majestuosidad del servicio, en lo hermoso del servicio cristiano, poniéndose Él como ejemplo, lavándole los pies a sus discípulos. Capítulo 14 comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón porque en el cielo yo les voy a ir a preparar moradas para que cuando ustedes vayan podamos disfrutar juntos de la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Jesús comienza a dar una serie de enseñanzas maravillosas, preparando a los discípulos antes de su partida. Estamos hablando desde que el capítulo 13 hasta el capítulo 16 o 17 son los últimos momentos de Cristo antes de la muerte en la cruz. Y Jesús está preocupado entonces de que los discípulos conserven estas verdades fundamentales.
Pero creo, y también hay varios comentaristas que están de acuerdo, que cuando habla de estas cosas les he hablado, está haciendo referencia más específicamente al contenido del capítulo 15. Y más específicamente, la exhortación inmediata que él da antes de decir estas cosas en el versículo 10. Versículo 10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego comienza diciendo, estas cosas les he dicho para que mi gozo esté en ustedes. Y si leemos un poco antes del versículo 9, tenemos algo como esto que el Señor está diciendo. El mismo amor que el Padre me ha dado, ¿verdad? Versículo 9, yo les doy a ustedes. Por lo tanto, si ustedes son obedientes a mi palabra, entonces permanecerán en mi amor. Y luego dice, de la misma manera que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. El contexto entonces de esta frase, estas cosas les he hablado, incluyen en primer lugar el llamado de Dios a que permanezcamos en Él. Permanezcan en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, ustedes los pámpanos, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi amor. Y más específicamente habla de permanecer en Él como sinónimo de guardar su palabra. Y luego de decir, hijos, discípulos míos, permanezcan en mi amor, guardando mi palabra, porque este es el mandamiento del Señor, que permanezcan en mí. Luego dice, y estas cosas que les estoy hablando es para que mi gozo esté en ustedes. Por lo tanto, la primera verdad de este punto que necesitamos grabar en nuestra mente es que si nosotros queremos experimentar su gozo perfecto, necesitamos conocer y obedecer su palabra. No hay atajos, no hay caminos cortos para el gozo perfecto, para el gozo duradero. Una vida gozosa requiere una obediencia de nuestra parte hacia los mandamientos del Señor. Una vida plena de gozo es producto y es resultado de una vida de obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, el crecimiento en la madurez espiritual, como ya les dije, no es algo mágico. No existen fórmulas secretas como 3 pasos para madurar en 21 días. No existen fórmulas como el secreto para ser maduro de la noche a la mañana. Y cualquier tipo de evangelio que te prometa una madurez espiritual de la noche a la mañana, un gozo perfecto de la noche a la mañana, es para poder estar alertas. Porque el gozo y la madurez cristiana es un proceso. Y es un proceso donde el creyente está llamado a someterse a la palabra de Dios. Y mientras el creyente se somete a la palabra de Dios, buscando al Dios de la palabra, entonces su vida va a ir creciendo eventualmente. Y va a ir madurando en la fe, va a ir madurando en el gozo. Pero no existe madurez espiritual y no existe crecimiento espiritual si no hay obediencia a su palabra. El camino entonces hacia una vida gozosa, el camino hacia la madurez es un camino de renunciar, y préstenme atención aquí, el camino hacia una vida gozosa, el camino hacia la madurez cristiana es un camino de renunciar a tus formas. El camino de madurez cristiana y de llevar una vida gozosa, realmente gozosa, tiene que ver con renunciar a tus ideas equivocadas sobre Dios,
sobre su palabra, sobre su iglesia, sobre el pecado y sobre las personas que no conocen a Cristo. Es renunciar a tu voluntad para comenzar a hacer su voluntad. ¿Recuerda lo que Jesucristo dijo? Si alguien quiere ser mi discípulo, entonces haga las cosas como bien le parezca. Si ustedes quieren ser mis discípulos, hagan las cosas como ustedes creen que sea mejor. No. El llamado de Jesucristo para nosotros es, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a ustedes mismos. Renuncien a sus formas, renuncien a sus ideas, tomen su cruz y síganme. Imítenme, aprendan mis formas, mis ideas y estén dispuestos a hacer mi voluntad. Eso es lo que Cristo nos dice. En otras palabras, hermanos, el medio para experimentar el gozo perfecto de Cristo en nuestra vida es por medio de una vida obediente a la palabra de Dios. ¿Recuerdan por qué David perdió la capacidad de gozarse en la salvación de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que David no perdiera su salvación, pero perdiera el gozo de su salvación? ¿Qué fue? Fue la desobediencia a la palabra de Dios. Fue la desobediencia a los principios de Dios, a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Por su pecado, por su rebelión. Él ya no estaba disfrutando del gozo de tener una comunión con Dios, del gozo de su salvación. De la misma manera, hermanos, si nosotros queremos vivir una vida de continuo deleite en el Señor, de continuo gozo en el Señor y de experimentar el gozo perfecto, que luego vamos a entrar un poco en eso, pero si queremos experimentar el gozo de Cristo en nuestra vida, entonces necesitamos renunciar a nuestra voluntad, a nuestros deseos pecaminosos y someternos a su palabra, hermanos. Y no darnos por vencido, no darnos por vencido cuando fallamos, cuando erramos, cuando caemos. Porque la vida cristiana no se trata de una vida perfecta. Se trata de una vida de constante volver al Señor, de constante arrepentimiento, fe, confesión, lucha. Y en eso el Señor va añadiendo su gozo. Pero si no tenemos reales deseos de someternos a la palabra de Dios y vivir nuestra vida como nos plazca, es muy difícil, hermanos, que nos vean llenos de gozo. Porque el gozo no se puede fabricar. El gozo no se puede simular. Y como siempre les decimos, esto es para ustedes y esto es para nosotros. Tengo la misma necesidad y el pastor Tomás tiene la misma necesidad de tomar estas palabras, agarrarnos a estas palabras y clamar por misericordia para que Dios nos dé corazones más obedientes. ¿Para qué? Para que su gozo esté en nosotros. Y su gozo es perfecto. Su gozo está completo. A su gozo no le falta nada. ¿Cómo están los niveles de gozo en tu vida? Si pudieran meditar este mes, esta semana, lo que va del año, ¿cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu capacidad de ver a Dios, ver tu salvación y gozarte de tal manera que no necesitas nada más en este mundo? ¿Cómo está tu gozo? Porque puede ser que como esté tu gozo, esté tu obediencia.
puede ser que el nivel de tu gozo sea el nivel de tu obediencia. ¿Anhelas una vida más gozosa? Yo quiero una vida más gozosa. Necesito una vida más gozosa. No me quiero perder. Aunque tengo un corazón pecador y lucho contra él, no me quiero perder la capacidad de gozarme con el gozo de Cristo. Y espero que tú tampoco. Espero que ninguno de nosotros cometa semejante locura de renunciar y rechazar a la posibilidad de gozarnos con el gozo de Cristo. Y si anhelamos eso, entonces necesitamos arrepentirnos de nuestra desobediencia, arrepentirnos de nuestro orgullo, arrepentirnos de nuestros celos, de nuestro ensimismamiento, de nuestra liviandad. Necesitamos arrepentirnos, necesito arrepentirme de todos los pecados que cometo contra el Señor y contra otros. Y anhelar una vida de obediencia, anhelar. Necesitamos arrepentirnos, hermanos, de nuestra falta de amor por Dios, de amor por la iglesia, de amor por ver su reino expandiéndose, hermanos. Necesitamos arrepentirnos de nuestra escasez. Yo necesito arrepentirme de mi escasez. Y necesitamos poder decir, hermanos, con todo nuestro corazón lo que hizo David. Señor, restáuranos el gozo, devuélvenos el gozo, restitúyenos el gozo. Y así entonces poder experimentar el gozo perfecto de Cristo. Pero primero, arrepentirnos de nuestra desobediencia pública, secreta. Porque estas cosas nos habló el Señor, de que seamos obedientes para que su gozo esté en nosotros. En segundo lugar, hermanos, respondiendo a la pregunta de cómo podemos gozarnos con su gozo, ya dijimos que lo primero es que necesitamos conocer y obedecer la palabra de Dios. Lo primero. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que de la manera en que podemos gozarnos en el gozo perfecto de Dios es contemplando su gozo perfecto. Y aquí voy a necesitar que me presten mucha atención porque para mí fue muy difícil poder armar este segundo encabezado por lo glorioso y la falta de mi entendimiento sobre esto. Pero lo glorioso de esta verdad es que si nosotros queremos gozarnos en Dios y alegrarnos en su gozo perfecto, debemos contemplar, admirar el gozo perfecto de Cristo. ¿A qué me estoy refiriendo? El Señor Jesús les dijo en el capítulo 15 de Juan, estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes. No está diciendo para que su gozo, su alegría personal que ustedes tienen por naturaleza crezca. No está diciendo la alegría de ustedes, yo quiero aumentarla. Dice, yo quiero que mi gozo, yo quiero que mi alegría, yo quiero que mi plenitud puedan ustedes experimentarla. Y a mí eso sencillamente me vuela la cabeza. ¿Por qué? Creo que varios de aquí hemos leído varias veces este texto, hemos escuchado quizás más de un sermón sobre esto, pero queridos amigos, aquí hay una verdad gloriosa que no podemos dejar pasar por alto tan fácilmente. Creo que no le hemos tomado el peso a esta cautivadora verdad, y esta es la verdad, que Cristo anhela
que nosotros podamos ser obedientes a su palabra con el propósito de que su gozo, su perfecto gozo, esté dentro de nosotros. Cristo nos llama a ser obedientes a su palabra para que el gozo que Él disfruta pueda estar en nosotros. Hermanos, esto es glorioso. Pero yo también me preguntaba, ¿he vivido algo así? ¿He conocido a alguien así? Que pueda decir que disfruta del gozo perfecto de Cristo. Y yo dije, a lo mejor lo he experimentado, pero muy pequeñamente. Y el propósito de esto, hermanos, es que nosotros podamos crecer en esto, porque esto es maravilloso. Y temo, hermanos, que mis palabras no sean suficientes para impregnarles esta verdad hoy. Por lo tanto, yo le ruego al Espíritu Santo que grabe esta verdad en nosotros. Y es que Cristo quiere que experimentemos su gozo en nuestros corazones. El Señor no nos llama a fabricar un gozo superficial, ficticio. No nos llama a buscar el gozo en las cosas de este mundo, ni poder experimentar una alegría pasajera ni vana, sino que el Señor nos llama a poder experimentar la plenitud del gozo que Él mismo experimenta. Y déjenme ilustrarlo de esta forma. Imaginemos por un momento, esta es una ilustración, para que lo sepan, que la verdadera felicidad consistiera en la cantidad de riqueza que tuviera una persona. Ilustración, ¿verdad? Sabemos que el dinero aporta, apoya y es importante, pero todos acá entendemos que el dinero no es la fuente de nuestra felicidad ni alegría, ¿verdad? Entonces, ¿puedo hacer la ilustración? ¿Sí? Imaginemos que la felicidad en este mundo consiste en tener mucha riqueza. Y el que tiene más riqueza, entonces, es el más feliz, es el más contento. Y nosotros conocemos a un hombre que es la persona más rica y millonaria que cualquier otra persona que exista. Si seguimos la lógica, este hombre que nosotros conocemos debería ser el hombre más feliz, más alegre y más contento de todo el universo. Pero este hombre tiene un hijo. Y este hombre un día va donde su hijo y le dice, hijo, toda la alegría que yo siento por lo millonario que soy, quiero que tú ahora la experimentes conmigo y te comparto todas mis riquezas para que la misma alegría y felicidad que yo tengo, ahora tú la puedas compartir. Pero este hijo no eres ni tú ni yo en la historia. Este hijo es Jesucristo. Que el Padre, creador del cielo y de la tierra, quien tiene en su poder todas las riquezas de este mundo, le dijo a su hijo, hijo, yo la voy a compartir contigo, y el gozo pleno que Dios el Padre siente, lo siente también en plenitud el Hijo Jesucristo. Y viene un día el hijo de este hombre, te ve a ti y a mí en la calle, por dioseros miserables, nos mira, nos adopta y ahora nos dice, la misma alegría que yo siento por ser multimillonario, quiero que ahora la sientas tú. Hijo, te adopto, te comparto de mis riquezas. Ahora, volviendo a la realidad, y espero que vuelvan de esa realidad, de la misma manera, hermanos, Cristo, el ser más gozoso, el ser más glorioso y en quien están todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, ese ser quiere compartir su gozo con nosotros. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es eso?
¿Te das cuenta lo infinito que es eso? Cristo Jesús, hermanos, a quien Dios ungió con un manto de alegría más que a todos sus compañeros. A ese Cristo en quien el Padre puso toda su complacencia, su amor, su alegría, quiere que nosotros podamos ser parte de eso. Y si hubo alguien gozoso en esta tierra, hermanos, si hubo alguien realmente gozoso en esta tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque Él disfrutaba de una comunión tan perfecta, tan plena, y su obediencia era tan perfecta y tan plena que todo el gozo que hay en Dios Padre también es el mismo gozo que hay en Dios Hijo. Jesucristo sabía eso y disfrutaba su gozo. El Señor estaba lleno de gozo, hermanos. ¿Y saben nuevamente por qué? Y eso lo demostró en esta tierra, fue por medio de su obediencia. Por medio de su perfecta obediencia. Y como no hay nadie más obediente que Él, no hay nadie que sea más gozoso que Él. Y esta obediencia que le llevó a experimentar y que aún hoy lo lleva a experimentar un gozo, Cristo lo logró de tal forma que ninguno de nosotros podría haberlo hecho. Ninguno de nosotros, hermanos, podría haber obedecido perfectamente la ley de Dios y haber alcanzado el perfecto gozo de Dios. Ninguno de nosotros, pero Cristo lo logró. Cristo logró lo que ninguno de nosotros pudo lograr y que por medio de su obediencia logró la complacencia y la satisfacción plena del Padre. Cristo lo logró. Cristo con su obediencia lo logró en nuestro lugar. Por nosotros, pecadores incapaces, impotentes, pero Él lo logró. Él lo logró y por el gozo, recuerdan Hebreos capítulo 12, por el gozo que tenía por delante, Él fue obediente hasta la muerte. ¿Cuál era ese gozo? ¿Cuál era ese gozo? El gozo de volver a esa comunión perfecta y a ese estado glorioso con su Padre, y el gozo de poder salvar a un pueblo y reconciliarlo con Dios. El gozo de que Él sabía que por medio de su muerte, el gozo que Él tenía lo iba a poder compartir con sus hijos, con su pueblo. Y eso Jesús lo llenaba de gozo a tal punto que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. El gozo de Cristo era tan grande, que estuvo dispuesto a soportar lo que tú y yo deberíamos haber soportado. ¿Y qué digo soportado? Sufrido. Porque no creo que ninguno de nosotros, y de hecho ninguno de nosotros, hubiera podido resistir y absorber la ira de Dios como lo hizo Cristo. Cristo se puso en esa cruz y sus manos fueron atravesadas por clavos que debían estar sobre nosotros. Pero Jesús tenía un gozo por delante. Jesús tenía una motivación mayor por delante. Y eso lo llenaba de fuerza, lo llenaba de motivación, de deseo de complacer a su Padre. Y era que Él iba a poder, después de su muerte, compartir su gozo con su pueblo. Cristo nos reconcilió con el Señor, con Dios. Sufrió la muerte de cruz. Y al tercer día, hermanos, resucitó y ahora, imagínenselo, sentado a la diestra de Dios, lleno de gozo, animándonos
a que podamos experimentar su gozo, animándonos a llevar vidas obedientes a la palabra de Dios para experimentar su gozo. Y luego de escuchar esto, hermanos, y de considerar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, yo tengo que hacerte esta pregunta. Y tú tienes que responder esta pregunta. Y yo tengo que responder esta pregunta, sabiendo todo lo que Cristo hizo por nosotros y sabiendo que Él quiere compartir su perfecto gozo con nosotros. ¿Estás satisfecho con la vida que llevas? ¿Estás satisfecho con la vida de oración que llevas? ¿Estás cómodo con el tipo de cristianismo que profesas? Sabiendo todo lo que hizo Cristo para compartir su gozo con nosotros, ¿estamos tranquilos del cristianismo que llevamos? Hermano, yo no puedo estar cómodo cuando veo mi falta de oración, cuando veo mi falta de compromiso con la iglesia, cuando veo mi ligereza para tomar el día del Señor, cuando veo mi poca disposición a servir. Yo no puedo estar tranquilo sabiendo que Cristo lo dio todo, su sangre, su vida, su cuerpo, su voluntad, lo dio todo para que nosotros podamos experimentar su gozo y nosotros respondemos de una manera tan mediocre. Hermano, no puede ser así. No puede ser así, hermano, porque nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el privilegio de que Dios nos sacó de este mundo, nos sacó de la muerte espiritual y nos dio vida. Nos dio su Espíritu, nos dio su palabra, nos dio la iglesia, nos dio el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ha dado todo en Cristo, incluyendo el gozo de Cristo para que nosotros lo podamos experimentar. Pero ¿cómo respondemos frente a eso, hermanos? ¿Cómo tú estás respondiendo al sacrificio que Cristo hizo para que tú ahora puedas experimentar su gozo? ¿Cómo estás respondiendo? Hermanos, si esto nos preocupa realmente como líderes y como hermanos suyos, nos preocupa. Porque la salvación que nos ha dado Dios es tan grande, hermanos. Es tan grande, es tan gloriosa. Por eso Hebreo llega a decir, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos, si desconsideráramos una salvación tan grande? Pero el llamado del Señor, hermanos, es que podamos hoy, no mañana, hoy, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra desobediencia, reconocer nuestra ligereza y poder comenzar a disfrutar su gozo de una manera más plena, más radiante, más completa, porque el gozo de Cristo no es pequeño, hermanos. ¿Te has sentido feliz alguna vez? Muy feliz, a tal punto que has llorado de alegría. Toma esa felicidad y multiplícala por la eternidad y tendrás el gozo de Cristo. Y ese gozo Cristo quiere que nosotros experimentemos. Pero ¿cómo lo hacemos? Con esto ya vamos a ir terminando. Primero dijimos conociendo y obedeciendo la palabra de Cristo. En segundo lugar, contemplando el gozo de Cristo. Y en tercer y último lugar, y esto es un poco más aplicativo, ¿cómo podemos experimentar el gozo perfecto de Cristo? Y es sencillo, pero difícil al mismo tiempo. Orando. Orando. ¿Para qué? Orando para que podamos experimentar su gozo perfecto
más plenamente. El Señor les dijo, esto yo se los digo, ¿para qué? Para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea perfecto, completo, sin que le falte nada, totalmente acabado. Eso significa la palabra perfecto. Ese es el tipo de gozo que Cristo quiere que experimentemos, no menor. No nos conformemos con algo menor. Pero ¿cómo lo hacemos? Orando, hermanos. Y es curioso que el capítulo 15, versículo 7, Cristo dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que le pidan al Padre, Él se los dará. Y luego comienza a hablar del fruto. Lo que creo yo que Cristo está diciendo, si ustedes le piden al Padre crecer en fruto abundante, si ustedes le piden al Padre poder permanecer en mi amor, Él lo dará, Él lo hará. Porque en esto he glorificado a mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Y el gozo, hermanos, es parte del fruto que Dios quiere producir en nosotros. El gozo es parte de la vida de Jesús actuando en nosotros. Eso es el gozo. Ese es el fruto, la vida de Jesús en nosotros. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros oremos de esa forma. Señor, dame más gozo. Señor, dame más obediencia. Señor, dame un corazón más dispuesto a amarte y a buscarte a pesar de mi flojera, a pesar de mi vida ocupada, a pesar de mis múltiples quehaceres. Dame un corazón obediente, dame un corazón gozoso. Señor, dame el corazón que tenía el salmista cuando dice, oh Señor, el hacer tu voluntad me agrada. Me agrada hacer tu voluntad, Señor. Me agrada congregarme en el día del Señor. Me agrada leer las Escrituras. Me agrada orar. Me agrada servir a los hermanos. Me agrada. Y me temo que oramos muy poco de esa forma. Y vivimos muy poco de esa forma. Pero la voluntad del Señor, hermano, es que nosotros crezcamos en estas cosas. Y la buena noticia es que se puede. Se puede. Cristo lo está diciendo. Yo quiero que ustedes experimenten mi gozo. Y yo fui a morir en la cruz del Calvario para que ustedes puedan experimentar mi gozo. Se puede, hermanos. Pero necesitamos orar. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé un corazón lleno de gozo, lleno de alegría. Y no se trata, hermanos, de ahora obedecer por obedecer, mecánicamente. Se trata de obedecer con un corazón gozoso. Y eso se consigue, entre otras cosas, por medio de la oración. Un puritano dijo, podemos tener un gozo como el de los hipócritas, que solamente dura un momento. Pero si permanecemos en Cristo, teniendo comunión con Él por medio de la oración, podremos experimentar una fuente continua de gozo en Cristo. Por lo tanto, hermanos, vayamos más constantemente a la oración privada, a la oración con otros creyentes, a la oración con nuestras esposas, a la oración con nuestros hijos, a confesar nuestros pecados en la oración constantemente, a tener tiempos de alabanza en privado, de adoración, de Señor, tú eres bueno, eres santo y yo me deleito en ti. La oración no es solo petición. La oración es una contemplación de la gloria de Dios en Cristo y mi respuesta en alabanza a eso. Por lo tanto, vayamos al Señor clamándole, Señor, dame un corazón sincero,
un corazón que sinceramente quiera obedecerte, que sinceramente pueda experimentar tu gozo perfecto. El Señor quiere responder esa oración. Es su voluntad, hermanos. Él anhela que su pueblo sea un pueblo de gozo. Y nos dice, alégrate Jerusalén, alégrate, gózate, oh pueblo, porque tu Salvador ha llegado, porque has sido redimida, gózate, alégrate. Por lo tanto, hermanos, ser un verdadero cristiano significa que nuestra vida deberá reflejar el gozo de Cristo. Ser un verdadero cristiano tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo. Y Cristo era un hombre lleno de gozo, lleno de deleite por el Padre, por su pueblo, por su reino. Y si nosotros, hermanos, decimos ser creyentes, entonces debemos luchar, orar y permanecer en Cristo para que podamos ser personas con gozo. Pero no cualquier gozo, sino su gozo perfecto, su gozo completo. Y gracias a Dios que es completo, significa que yo no le tengo que agregar nada. Significa que yo tengo que disfrutar lo que Él ha hecho, lo que Él ha logrado. Conocer su palabra, obedecer su palabra, contemplar su gozo y orar mucho, para que el Señor te ayude a ti y a nuestra iglesia y a todos los creyentes que conozcas a ser cristianos gozosos.